Como siempre le hemos dicho en este hermoso ministerio radial, hay situaciones que suceden no porque Dios nos esté probando, ni porque haya sido la voluntad del Señor. Hay situaciones que estamos viviendo porque es a causa de nuestras decisiones, de lo que hemos hecho sin consultar y sin poner delante de la presencia del Señor. Amén, así es. Entonces es que hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces nosotros malinterpretamos las cosas que suceden o las decisiones que tomamos, y si estoy pasando una situación adversa, yo digo, no, Dios tiene el control y esto pasó porque Dios me quiso probar y me quiso moldear así. O hay casos que, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué aquello? Pero bueno, las consecuencias de nuestros actos en el pasado son estos. Estamos en Cristianos en la Gloria, y habíamos terminado el primer bloque, que íbamos a hablar de Isaías capítulo 12 versículo 2. A ver, ¿qué nos dice Isaías capítulo 12 versículo 2? He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Mira esta hermosa promesa que nos da el Señor. Dios es mi salvación, Él es quien me asegura, por lo tanto no temeré. Como dice la palabra de Dios, aunque ande en valles de muerte, de soledad, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros, su vara y su cayado nos infundirá aliento. Es la promesa del Señor que Él sustentará nuestra mano cada día de nuestras vidas, que Él estará presto para escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Pero es muy importante que para que nuestros pensamientos sean de paz, para que nuestros pensamientos sean de bien, nosotros tomemos la decisión de obedecer a Dios. Tenemos que estar en aquella obediencia, en aquella sujeción, en aquella comunión. Debemos ser diligentes, mis hermanos. No podemos desentendernos de las cosas y dejar que Dios sobre sin que yo esté siendo diligente. No podemos ser así de frescos en la vida. Tenemos que tener en cuenta que cuando entramos a los caminos del Señor, Dios nos demanda santidad. Dios nos demanda, mis hermanos, una relación continua, pese a la circunstancia que estemos viviendo. No cuestionar al Señor, no culpar a Dios, dejar de quejarnos, dejar de culpar, de justificar. No desgastes ni malgastes tu tiempo justificando, criticando, cuestionando. Ese tiempo, mi hermano y hermana de Cristianos en la Gloria, utilízalo para orar, para hablar con el Señor, para leer su palabra, para estar como aquel soldado, dispuesto y atento a pelear la buena batalla. Amén, amén, amén. Qué hermosa discernimiento esa palabra. Y he aquí que, bueno, lo voy a volver a repetir. He aquí, Dios es salvación mía, y Él siempre va a ser nuestra salvación. Me aseguraré y no temeré. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? Cada acción, cada cosa que tú haces, ¿eres direccionado con Dios? ¿O es a tu obstinación o a lo que tú quieras? Porque recuerda que el Señor dice, yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de todo, y no temeré. Y si en tu corazón, en tu vida hay temor, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, no hay control de Dios ahí. Es el enemigo maquinándote, diciéndote prácticamente, Dios no tiene el control, yo tengo el control de tu vida. Quiero maquinarte, quiero que por medio de ti tú seas un instrumento para hacer en la vida de pronto quitarle esa paz a otra persona. Entonces debemos de tener cuidado en eso, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Dios siempre te dice, pídeme fortaleza, pídeme mucha fortaleza, y siempre debemos de pedir. ¿Por qué? Porque al momento cuando yo sé que el Señor de pronto te ha dicho, ya has pasado por ese desierto y por ese molino y te he procesado como el oro fino, y tú dices, pero ¿a qué momento? Porque tú ya habías pedido esa fortaleza y tú estás fortalecido para la gloria del Señor, que ha sido salvación para mí. Y miren lo que nos dice el versículo 3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y el número 4, miren lo que dice:
Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Entonces, como Dios siempre tiene el control, tú siempre le vas a dar la gloria y la honra a nuestro Rey amado Padre Celestial. Que tú tienes el mismo espíritu que tenemos nosotros, al Espíritu Santo, al Consolador hermoso. Que Él nos hace ir donde es lo correcto, nos habla. Y como decía mi esposa en el primer bloque, Dios nos está hablando. Y hay una frase que dice: si quieres escuchar a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Entonces ahí Dios nos está hablando. Y estamos en Cristianos en la Gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. El tiempo se nos pasa, pero gloria a Dios. Vamos a ir predicando esta hermosa, perdón de redundancia, esta hermosa reflexión. Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Un hermoso tema. Hoy, posiblemente en esta hermosa noche, tú estés pensando, preguntándote por qué te está sucediendo o aconteciendo aquella situación que estás viviendo en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. Lo importante es que le entregues esa situación a Dios, que dejes que Él tome el control de tu pensamiento, de tus labios, de tus decisiones, de aquella situación, y Dios obrará conforme a su voluntad. Dios es tan caballeroso que Él toca tu corazón para que tú le abres la puerta de tu vida y lo dejes entrar y gobernar. Dios no va a actuar si tú no estás de acuerdo. Dios hará conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios no es cuestionable. Hay cosas que en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, nosotros no entendemos, y muchas veces le preguntamos: Señor, ¿por qué me sucede esto? Porque aquellos que no conocen de ti viven mejor que yo, viven tranquilos, son felices, todo lo que anhelan lo obtienen. Aparentemente, ¿cierto? Exactamente, porque es lo que uno ve, ¿no? Eso es lo que uno ve físicamente, aparentemente, o las circunstancias te muestran eso, pero ninguno de nosotros, solamente Dios conoce el dolor, la procesión, lo que tú llevas dentro de tu corazón. Solamente el Señor sabe. Uno muchas veces se hace el fuerte, y aunque tu corazón esté destruido, aunque estés pasando una prueba muy difícil, tú no dices nada, tú siempre tienes una sonrisa en tu rostro, pero Dios sí sabe todo lo que tú estás pasando, todo lo que tú estás viviendo. Y aunque hay cosas, como lo estaba diciendo mis hermanos, que nosotros no entendemos, no te preocupes por eso. No te preocupes, como lo he dicho varias veces, en cuestionar a Dios. No preguntes por qué Él sí tiene aquello y yo no, o por qué Él sí alcanzó ese logro y yo no, por qué María tiene y yo no. ¿Te has preguntado si ellos tienen o conocen de Dios como tú? ¿Te has preguntado si ellos tienen esa comunión? ¿Te has preguntado si ellos, así como nosotros, somos creación de Dios o somos hijos de Dios? Porque el Señor es el creador de todo lo que existe en esta tierra, en esta vida. Él es el creador de absolutamente todo. Y aunque Él es nuestro creador, no todos son hijos de Dios. Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que no aceptan a Jesús en su vida, no son hijos de Dios, son parte de su creación. Y te puedo asegurar que sea la situación que sea por la cual tú estés pasando, por más difícil, esa desilusión amorosa, esa aflicción económica, esa lucha que tienes con el alcohol, con el licor, en tu trabajo, no es mayor que el Dios que te creó, no es mayor que el Dios que te formó hueso por hueso, célula por célula, neurona por neurona. Dile a tu problema, dile a tu dificultad, cuán grande es tu Dios. No veas cuán difícil es tu circunstancia. Mira al Dios que pelea por ti. Mira al Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Si te comparas con otras personas, siempre, mis hermanos, vamos a salir perdiendo o en otras ocasiones ganando. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Dios lo que quiere es que tú tengas un corazón bondadoso, humilde, una
perspectiva de servir a los demás sin importar si aquellos lo merecen o no. Dios lo que quiere es que tú tengas un corazón que desborde amor, humildad, paciencia, sabiduría y que esté dispuesto a vivir cada circunstancia confiados de que Dios tiene el control. Por más oscura que se vea la noche, por más oscura que se vea, que veas el cielo, ten por seguro que pronto amanecerá, que pronto esa luna se ocultará y saldrá un nuevo día. Así sucede en nuestras vidas día a día, mis hermanos. Dios siempre tiene el control. Amén. Y también el Salmo 23, que es Jesús es mi pastor, nos lo dice todo. Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira, cuán hermoso, cuán precioso es el Señor, que Él es nuestro pastor, y nada te faltará, porque Él siempre te va a suplir el día a día, te va a suplir en la parte espiritual, en la parte económica. De pronto tú quieres cantidades, lujos, pero no, Él no lo es todo. Recuerda que Dios siempre tiene el control, y estamos por este mundo, pero como pasajero, estamos pasando un momento pasajero. Pero recuerda que el anhelo de cada hijo de Dios es que irá a la vida eterna, estar al frente del Cordero y recibir esa corona y decir: Señor, gracias Padre Celestial, porque tuviste misericordia y amor por mí. Gracias, Señor, porque tú tuviste el control de mi vida, y porque tuviste el control de mi vida, estoy aquí enfrente tuyo, Señor. Recuerdo, Señor, que cuando estuve en la tierra me angustiaba. Cuando estaba en la tierra decía cosas que no debería decir, pero dejé que tú tuvieras el control de mi vida, de mi corazón, de mi familia, de mi hogar. Y Padre Celestial, gracias a ti, Señor, que nunca desfallaste, nunca te rendiste y te dijiste no más, sino siempre seguiste. Y a veces que en mi barca habían tormentas, habían turbulencias, pero en esos momentos, Señor, tú siempre estuviste ahí. Tu Santo Espíritu, tu Consolador hermoso, Señor, siempre me mantuvo diciéndome: Dios siempre tiene el control. Amén. Sea cual sea la situación que estés viviendo en este momento, Dios te dice que seques esas lágrimas, que mires hacia adelante, que no te mortifiques más por aquello que pasó ayer. El ayer ya pasó. Preocúpate por el vivir día a día. Basta a cada día su propio afán. Entrégale toda preocupación, toda culpa, toda falta de perdón, todo enojo, toda ira. Entrégala a Dios y Él obrará. Tenemos que marcar una diferencia en nuestra vida, mi querido hermano y hermana de Cristianos en la Gloria. Por más difícil que sea la situación que tú estés viviendo, acuérdate que el Señor está contigo, que tú no estás solo, que Él pelea contigo aquellas batallas, que Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro médico, nuestro sustento, y Él no nos dejará en vergüenza, siempre y cuando andemos sin mancha y sin arruga delante de Dios. Tenemos que tener eso muy en claro. No queremos que malinterpreten la palabra de que Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control de cada situación, siempre y cuando nosotros estemos actuando bajo la voluntad y en obediencia. Amén, amén, eso es verdad. Porque si yo ando en rebeldía, si yo no me sujeto en mi trabajo, en mi hogar, los hijos a los padres, o entre esposos, o en nuestras congregaciones a nuestros líderes espirituales, si yo estoy en desobediencia, si estoy en pecado, si estoy siendo obstinado o obstinada con algo que yo quiero, Dios no va a tener el control de aquella situación, porque el Señor no pelea con nadie. Dios ya nos dejó unos estatutos, está en cada uno si los queremos cumplir o no. Si tú no los cumples, si tú no te acoges a la palabra del Señor, tenlo por seguro que ni siquiera tú tendrás el control de ninguna situación,
porque Dios lo que quiere es que estemos en obediencia.